Bueno, jornada de movilizaciones y protestas fuera del Congreso, universitarios, secundarios, con la lluvia ahí, justamente movilizándose contra el proyecto Hambre Cero. Dentro del Congreso prácticamente ya las cosas están definidas, es un mérito tramo, aparentemente, incluso lo veo ahí a un vehemente Bachi Núñez en plena locución. Fernanda, adelante. Bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Aquí desde temprano se desarrolló un importante debate y de hecho que se sigue realizando el debate en torno al proyecto Hambre Cero. Pero me gustaría que presten mucha atención a esta jugada nueva que deja totalmente de lado al debate sobre la alimentación escolar, el hambre en las instituciones educativas y en escuelas y por parte de estudiantes, que es lo que es el foco principal de esta sesión extraordinaria, porque a nivel político la alimentación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país quedó ahora completamente relegado casi hasta de la discusión y el debate político, porque se dio un incesante movimiento desde hace cuestión de unas horas ya entre los miembros del cartismo, gente que salía, que entraba de la sala, parecía que todo parecía indicar que se estaba dando una importante negociación sobre qué era la pregunta que nos hacíamos, hasta que conocimos los detalles acerca de qué era lo que se estaba gestando. Mientras tanto, otros senadores seguían hablando sobre el proyecto Hambre Cero. ¿Cuál es el punto? Los miembros del sector de Honor Colorado, junto con sus aliados, están solicitando una sesión extraordinaria. Una vez que finalice el tratamiento del proyecto Hambre Cero, todo apunta a que esto se va a aprobar sin mayor trámite, sin mayor oposición, porque tienen los votos. Pero después de esta sesión, ellos están convocando a una nueva sesión extraordinaria y de hecho que estamos compartiendo con ustedes el documento que logramos captar de la carpeta que fue corriendo ya desde hace minutos, en donde solicitan esta nueva sesión extraordinaria, atendé, Carlos, para dejar sin efecto 3 resoluciones del Senado. Estas 3 resoluciones del Senado harían o hacen referencia al desafuero de Erico Galeano, de Hernán Rivas y de Rafael Filisola. Desafueros que ya se realizaron. ¿Por qué ellos quieren tratar nuevamente este tema? Porque buscan restituirle sus fueros a estos 3 senadores que ya fueron desaforados para someterse a la justicia. Y esto supuestamente se estaría realizando a fin de presionar y decir, o todos pierden sus fueros o nosotros salvamos nuevamente a los nuestros. Esa sería más o menos la jugada, sin precedentes, hay que decir, Carlos, porque generalmente el desafuero se da para que se sometan a la justicia. Erico Galeano ya lo hizo, ya tiene hasta medidas alternativas a la prisión. Hernán Rivas también está a un paso de ser salvado por la justicia. Es una cuestión bastante insólita, llamativa la que van a realizar si es que finalmente logran, reitero esto, restituirle, devolverle los fueros a Hernán Rivas, devolverle la inmunidad parlamentaria también a Erico Galeano y de paso también hacerlo con Rafael Filisola a modo de presionar y decirles, denle también el desafuero a Mario Abdo y nosotros volvemos a desaforar a los nuestros. Sí. Pero que realmente sin precedente, una jugada política extorsiva, porque es una manera de presionar, pero que no encuentro calificativos para tratar de entender esta jugada, volver a tener fueros, de hecho, frenar, lo que se va a hacer es frenar todo el proceso. Claro. Nada más, ¿sentido? Claro. Tarde, más temprano que tarde, en algún momento van a tener que someterse a la justicia. Les van a blindar. Y la idea es justamente volver a brindarles, frenar todo el proceso investigativo. Esto, el tema de, a cambio de, es una moneda de cambio. Ok, vamos a quitarle los fueros, pero quítenle también. Diciendo, bueno, las reglas para todos o para nadie, y usan sus fichas en una jugarreta, y aparte que mal que habla de la institucionalidad, y después hablamos del Paraguay, nivel de inversión. Acá no hay ninguna garantía jurídica para nada, dependiendo de los intereses particulares, personales de un grupo. Finalmente se juega con esto. Pero que últimamente se demuestra de manera ya muy alevosa. Sí. Claro. Para entender, Fernanda, ¿cuál va a ser la imagen, el nombre que le van a dar a esto de devolverle los fueros? El ropaje, ¿verdad? El nombre oficial que le van a dar, porque no hay registro, no existe ningún artículo que diga
la manera en la de devolver los fueros o si existe, Fernanda. No, no existe. Eso también era la consulta, incluso acá entre colegas que nos hacíamos, Juan Carlos. No hay pues un artículo que te diga vos podés por X cantidad de votos devolverle el fuero a tu colega, o sea, volver a blindarle, como decían ustedes. El tema que es retrotraer ahora no todo, dan pues. explicaciones. Claro, es retrotraer todo Claro. desde el inicio. Es como borrar con el codo lo que firmaste alguna vez. Si no existe resolución por la que se les desaforó, ¿entendés? Entonces, no hay. Es como que no hay cuerpo, no hay delito. ¿Y Acá cuál es el no hay nombre? documento y... ¿Existe El nombre alguna técnico que le van a dar a la sesión jurisprudencia de esto? extraordinaria. ¿Un precedente de que se le haya devuelto el nombre- fuero? Sí. No hay antecedentes de este tipo, en ningún sentido. ¿Y cuál es el nombre legal, si se puede llamar legal, o por lo menos oficial, el que estamos viendo en esa carpeta que fue recorriendo? Dice, el punto del orden del día es aprobar o el tratamiento de una resolución por la cual se deja sin efecto las resoluciones 48, 433 y 313 de la Cámara de Senadores y que rechaza el oficio número 14 del Poder Judicial. Habrá que buscar cuál es ese oficio número 14 y cuáles son las resoluciones que se dejan sin efecto. Estamos intentando buscar también nosotros en el archivo de la página de la Cámara de Senadores. Pero tiene que ver con el desafuero de estos congresistas. Esa es la información confirmada desde el propio cartismo. Son las fuentes del propio cartismo los que dijeron, nosotros le vamos a devolver los fueros a estas 3 personas hasta tanto no le desaforen a Mario Abdo, nosotros le volvemos a poner el fuero o la inmunidad parlamentaria a estas personas. Algo que legalmente incluso va a tener que tener seguramente No, hay que- muchísimo debate Claro. de darse. Preguntarle a Porque alguien Sí, a un si tiene algún valor, constitucionalista, claro. Sí. Si tiene algún El valor Congreso también. esta sesión Incluso de porque devolver una cosa un no fuero. tiene nada que ver con la otra. Ellos tienen que responder por sus procesos personales. Yo creo que es una burla la forma en cómo Exactamente. tratan de manejar todas las cuestiones allí. Y es evidente, según los intereses de cada quien. Y sabes, claro, y sabes que es lo más, o sea, saben que esto ya a título personal, que es lo más Sí. triste, que todo este movimiento, incluso en un momento se les tuvo que volver a llamar porque estaban todos en la antesala negociando, estaban en unas reuniones constantes y dejaron prácticamente vacía la sala de sesiones en donde se estaba tratando un tema tan pero tan delicado como es la alimentación escolar en pleno debate del proyecto Hambre Cero, que fue un estandarte, una de las banderas del sector del oficialismo en estos últimos días. Es que se da finalmente las negociaciones tras bambalinas, podemos decir más que nunca, acerca de este tema político por un lado, mientras que del otro lado un grupo bastante pequeño y reducido de senadores estaba tratando el proyecto de Hambre Cero, que convocó, como decía Carlos al inicio, a adolescentes, a universitarios, a profesores, a diversos sectores a las calles en esta jornada, buscando justamente reglas claras sobre cómo se va a distribuir el almuerzo, la merienda o lo que sea de alimento que se va a dar en las escuelas y colegios. Bueno, qué triste, ¿no? No sé cómo llamarle, espectáculo, porque una sesión de un congreso, de Y una un cámara chantaje. alta, totalmente. Y es simplemente una sesión para el chantaje. Chantaje político. Claro, Exactamente. Ahí una está. moneda de cambio. Sí. Me das esto y yo te devuelvo esto. Dios mío. Bueno, realmente sería interesante buscar a un constitucionalista, alguien que nos pueda echar luz y entender un poquitito si esto es legal o no. Claro. ¿Qué Imagínate que presidente puede Habrá dejar? que ver también cuál es el argumento que van a exponer una vez que esto ya se convoque. ¿Cuál es el argumento que van a exponer ellos para decir tenemos que dejar sin resolución tenemos que dejar sin efecto estas resoluciones? Porque no pueden simplemente decir tenemos que dejar sin efecto porque a nosotros no nos dan el desafuero de Mario Abdo. Tiene que ser Claro. una respuesta mucho más concreta, con asidero por sobre todo legal. Imagínate que en el paquete le involucran a Rafael Filizuela, que me imagino que evidentemente no está de acuerdo, para que nos digan que solamente es con los suyos, con Hernán Rivas y Erico Galeano. Claro. Sí, exactamente. Él ya manifestó su rechazo. De hecho, que pudimos observar aquí en medio de todo lo que era el recorrer de esa carpeta.
podíamos observar que a él le pasaron en un momento y él rechazó. Volvió a cerrar la carpeta y devolvió a la persona que le había pasado, pero fue recorriendo y por lo menos hasta donde logramos captar la imagen de la carpeta tenía ya unas cuantas firmas, se puede observar en la imagen que estuvimos compartiendo, de algunos aliados por sobre todo del oficialismo, otros que ya se pasaron al Partido Colorado. Vemos la firma de Antonio Barrios, vemos la firma de Lizarela Valiente, de Yaminal, de Zenaida Delgado también, de Gustavo Leite, y después algunas otras firmas que no se pueden llegar a observar bien. Carlos Núñez también firmaba. Bueno, vamos a ver en qué momento se plantea esto, y mientras tanto acá también tratar de buscar algún constitucionalista que nos pueda explicar un poquitito qué es lo que se pretende hacer. Este debate Hambre Cero continúa, ¿no? Continúa, hay todavía 5 oradores que van a tener que hablar, ya la lista se cerró. Y después de esto todo apunta, esto ya comentario al margen y hablando del proyecto tan polémico Hambre Cero, todo apunta a que van a aprobar así como vino de la Cámara de Diputados. Ellos tienen los números para aprobar y que esto ya rápidamente quede sancionado. Ellos dicen que tienen un cerrojo para evitar que la ley vigente de arancel cero, que afecta a los universitarios de escasos recursos, se quede sin fondos. Del otro lado, desde la oposición dicen ellos no, nosotros queremos que nos digan cuánto dinero del Ministerio de Economía le van a destinar a los universitarios para que puedan seguir estudiando los que son de escasos recursos. Pero eso no va a ser incluido como modificación porque no tienen los votos desde la oposición. Bueno, perfecto, Fernanda. Estamos muy pendientes a lo que pase allí, dentro del Congreso, también pendientes a lo que está pasando allí afuera y de qué manera van a reaccionar los estudiantes dependiendo de la decisión final del Senado. Gracias, Fernanda. Hasta luego. Hasta luego.